Casi 300.000 uruguayos menores de 30 años están endeudados. Y de estos, 44%, unos 132.000, tienen dificultades en su capacidad de pago. Estos datos fueron relevados por un estudio elaborado por el Banco Central del Uruguay, impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. De estos jóvenes, el 99% presenta deudas relacionadas con la compra de bienes de consumo. Una parte ínfima, 0,22%, son deudas hipotecarias. ¿De qué instituciones provienen estos préstamos? Bueno, el 40% de empresas administradoras de crédito y 21% son con bancos privados. Las tarjetas de crédito y los préstamos amortizables son dos productos de deuda principales a través de los cuales los jóvenes se endeudan. Con estos datos arriba de la mesa, el INJU lanzó la campaña sobre educación financiera para los jóvenes, PIN, Piques para manejar tu dinero. Creo que hacen falta espacios donde se hable sobre educación financiera, porque, por ejemplo, yo ahora estoy ya en la facultad y la primera vez que hablé sobre educación financiera fue ahora entre pares. Siento que aprender a gestionar tus ingresos en tus gastos te ayuda a ser más eficaz a la hora de gestionar tu propia economía. Deberíamos tener la conciencia que la educación financiera ya es algo muy importante en la sociedad que vivimos hoy. Aprender a manejar el dinero es súper importante, no importa la edad que uno tenga, capaz no sé, 14, 15, 21 en mi caso, en cualquier momento es importante tener estos conocimientos. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, para conocer más, estamos recibiendo aquí en estudios a Aparicio Sarabia, director del INJU. Aparicio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, un gusto estar por acá. Un saludo muy grande a la audiencia. Yo soy parte de la audiencia de este bueno. prestigioso programa, así que es un gol estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Aparicio, a ver, esta iniciativa surge de una colaboración, ¿no?, entre el INJU y el Banco Central. ¿Cómo se da este trabajo conjunto? Así es. En el entorno aproximadamente un año nos juntamos equipos del Banco Central y equipos del INJU, analizar un poco los datos que ya tenía el Banco Central y explorar posibles acciones. De ahí surgió la posibilidad de hacer un estudio como el que estamos hablando hoy por hoy, enfocado en aquellos jóvenes de 18 a 29 años de edad que han contraído algún tipo de deuda. Y a partir de la elaboración de este estudio, de la cual se encargó el Banco Central, sacamos un montón de conclusiones. La semana pasada estuvimos presentando no solamente nuestras conclusiones, sino que también estuvimos presentando acciones que vamos a tomar al respecto. ¿Y por qué? Porque el Banco Central, entre sus competencias, tiene la de la promoción de la educación financiera. El INJU, obviamente, como instituto rector de las políticas de juventud, tiene la obligación de tirar estos temas arriba de la mesa y también la cooperación de la CAF, que ha sido fundamental para esta iniciativa. ¿Y había algún indicador que llamara la atención? Algo que hiciera que ustedes dijeran, bueno, acá tenemos un comportamiento distinto de los jóvenes en relación a lo que se ve en el resto de la sociedad, en su relación con la educación financiera y con el endeudamiento en particular. Por supuesto. A ver, este estudio que muestra cómo los jóvenes se relacionan con la deuda, en primer lugar, es un estudio inédito. Realmente es muy valioso y es muy valioso para las instituciones públicas que impartimos políticas públicas. Y las primeras conclusiones que sacamos desde el Instituto Nacional de la Juventud es que en el entorno del 49% de los jóvenes mantiene algún tipo de deuda. 56% tiene un relacionamiento saludable con esa deuda. Pero un 44% presenta algún nivel de dificultad a la hora del pago. Cuando nosotros comparamos ese 44% de jóvenes que presentan algún tipo de dificultad a la hora del pago con el porcentaje de los adultos que presentan algún tipo de dificultad, nos damos cuenta que es mucho más alto en jóvenes. ¿Y esto a qué se debe? Y se debe a que los jóvenes tenemos menos empleo, los jóvenes tenemos más tasa de informalismo, los jóvenes tenemos menos ingresos y los jóvenes tenemos menos trayectorias de vida que le permitan acumular riqueza y generar determinada solvencia a la hora de pagar nuestras cuentas. Entonces, por esa razón es que hay que hacer foco en educación financiera y en educación financiera para jóvenes.
Veía acá un pasaje, ¿no? del resumen ejecutivo, por ejemplo, del informe del Banco Central. Dice, los deudores jóvenes presentan una mayor proporción de deudas con dificultades en su capacidad de pago que el resto de la población. Las deudas de los jóvenes son, en promedio, también de menor monto que el resto de la población y que el resto de los deudores que mantienen. En promedio, la cantidad de relaciones financieras también son menores, ¿no? Asimismo, los jóvenes se endeudan en mayor proporción para la adquisición de automóviles y en menor proporción para la de acceder a la vivienda que el resto de la población también, ¿no? Después hay algunas diferencias también en cuanto a el tipo de relación financiera que establecen, pero vayamos a eso. A ver, te hago una pregunta también. ¿Cómo tienen identificado ustedes que los jóvenes se inician en el mundo financiero? Bueno, nos muestran los datos de este informe que la gran mayoría de las deudas que se contraen es a través del crédito, a través de tarjetas de crédito o a través de empresas crediticias. Entonces, eso es un insumo. Pero también mencionabas el promedio de deuda que tienen los jóvenes, que es inferior al que tienen los adultos, lo cual es lógico por este montón de factores de los que hablábamos recién, ¿no? 1.8% del promedio de deuda por joven endeudado, y eso hay un dato muy importante que orienta también a la política pública, que eso se incrementa en cuanto a más edad tienen los jóvenes y también por razones de género, es decir, las mujeres contraen mayor cantidad de deudas que los jóvenes, que los hombres, perdón. Y bueno, eso es un dato importante. Y mencionaba recién lo de bueno, contraer deuda para la adquisición de automóviles o para la adquisición de vivienda. No hay que perder no hay que perder de vista que igual un 99% de las deudas es por consumo. Ahí está, ese es un punto importante, ¿no? Porque hoy más temprano cuando lo adelantábamos como tema del cual íbamos a estar hablando, salía claramente el cambio en la relación con los instrumentos financieros, digamos, ¿no? Por ejemplo, había quienes recordaban de otras generaciones que su recuerdo en torno a la infancia era el aprender y que le transmitieran el valor del ahorro. Por ejemplo, de la vieja alcancía, ¿no? Que hasta había de cada uno de los bancos. Hoy en día estamos poniendo el foco en lo otro, estamos poniendo el foco en créditos al consumo, de ahorrar capaz que ni hablamos, ¿no? Y todavía crédito, eso, para bienes, no sé, puede ser un viaje, puede ser compra de ropa, ¿no? Ese tipo de cosas. Así es. De todas formas, ¿cómo ves vos ese cambio? Esta tendencia igual sí. es igual con respecto a los adultos. Los adultos tienen más, contraen deuda en mayor proporción para el consumo, al igual que los jóvenes. Hay alguna pequeña diferencia con lo que tiene que ver con los automóviles. Los jóvenes quizás adquieren deudas un poco más, un porcentaje más que los adultos para los automóviles, lo cual no es un indicador negativo de por sí, y un poco menos con respecto a la vivienda. Y eso nos despierta algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta, digamos. En primer lugar es si el mercado de acceso a la vivienda es accesible para los jóvenes. Y eso es un insumo muy importante y nosotros desde el INJU lo reivindicamos, ¿no? ¿Cuán accesible es la vivienda hoy por hoy en el Uruguay para los jóvenes? Y en segundo orden, también nos lleva a cuestionarnos si es también este deseo o qué espera esta expectativa de los jóvenes con respecto a la vivienda, algo que sentían quizás nuestros padres o nuestros abuelos. O sea, es decir, no está dentro de las prioridades hoy. No sé si está, si no está. Lo que sí sé es que llama la atención y deberíamos indagar un poco más al respecto de eso. Es decir, nosotros los jóvenes queremos construir nuestro nido y nuestros pimpollos y vivir toda nuestra vida en el mismo lugar, en la misma casa. O quizás no. Claro. O quizás hay que pensar en cómo se relacionan los jóvenes con los alquileres, o hay que pensar en cómo se relacionan los jóvenes con esto el inmueble, así, con decir, bueno, no tengo que morir abrazado a los ladrillos, ¿no? Exactamente. O sea, porque también puede haber una idea de aquellas personas que ahorraban años, ¿no? Para su vivienda. Capaz que el joven hoy dice... Vos decís, hay dos hipótesis, o que efectivamente haya un problema de acceso
¿no? Probablemente sean las dos. Y seguramente sí. O que, bueno, directamente el joven no le interesa y hoy quiere vivir acá y mañana allá y por eso no se quiere atar, Exactamente. ¿no? Y lo que nosotros siempre reivindicamos desde el INJU, que cuando se trata de juventudes no hay una trayectoria lineal de vida. De hecho, mucha información, la última encuesta que hicimos pública muestra que hay cierto retraso en los hitos de transición a la adultez por parte de los jóvenes se van más tarde de la casa, los jóvenes se mantienen cada vez más en el sistema educativo, es decir, esto hay que valorarlo en términos relativos cuando se trata de juventudes. También un punto que veía, dentro de los que tienen deudas hipotecarias, los que se metieron en un crédito para vivienda, en general hay mejor poder de cumplimiento, ¿no? Hay menos morosidad, por decirlo de alguna manera, o hay menos problemas para el pago de ese crédito, ¿no? Sí, y hay que valorar que son los menos, ¿no? Sí, muy poquitos casos. 678 personas Exacto. menores de 30 años en Uruguay tienen deudas hipotecarias. Lo que nosotros decimos y lo que afirmamos a través de este primer insumo, que realmente es muy valioso para la política pública, es muy valioso para la academia y para la opinión pública en general, nos lleva estos datos a reflexionar en torno a este montón de cosas de las que estábamos hablando hoy por hoy. Una de las cosas es que hay que hacer énfasis en la educación financiera para jóvenes en el Uruguay. ¿Por qué? Porque es una etapa importantísima de la vida de los individuos y porque los números muestran que los jóvenes tienen mayores dificultades a la hora de relacionarse con la deuda con respecto a los adultos. Y es por eso que desde INJU tomamos la posta y estamos planteando acciones en concreto. Lo que sí muestra el estudio, que así puede ser un llamado de alerta, es a lo largo del tiempo la cantidad de jóvenes con dificultad para pagar sus deudas aumentó, ¿no? En 2015 era 30%, se señala en el estudio, y ahora son 44%. Sí, puede aumentar, puede ir variando, pero bueno, me parece que son elementos a tener en cuenta a la hora de plantear políticas públicas. El INJU cumple ese rol también en la agenda pública estatal, plantear las cuestiones y plantear las inquietudes de las juventudes hoy por hoy en el Uruguay. Veía, si no hice un mal repaso del trabajo, está distinguido por departamento, ¿no? Por ejemplo, la situación por departamento, no así por nivel educativo o nivel socioeconómico de la familia, tan detallado no hay, o ustedes pueden sacar alguna conclusión al respecto. Es un informe muy muy extenso, se pueden sacar muchísimas conclusiones, creo que es un puntapié inicial para empezar a generar a raíz de eso más conocimiento acerca de los primeros datos que arroja, pero nos quedamos con este paneo general que recién hicimos, ¿no? Es decir, en el entorno del 49% de los jóvenes presenta algún tipo de deuda, 56% tienen buen relacionamiento con la deuda y un 44% presenta algún tipo de dificultad. Bueno, hay que hacer foco ahí porque ese 44% es mayor que el grado de dificultad que presentan los adultos. Veía, a ver, algún otro dato para los oyentes. La media de la deuda, 91.000 pesos para los que son cumplidores, 89.200 pesos para los que tienen problemas en el pago de esa deuda. Decías vos, las vías de acceso, mayoritariamente la tarjeta de crédito y por otro lado también lo de las empresas administradoras de crédito. Y, a ver, hoy de vuelta, cuando sacábamos el tema, aparecía otra situación distinta, que no está planteada en el informe, que tiene que ver con, decíamos, la cultura del ahorro. Jóvenes que están más insertos en el mundo de las TIC y que por sus tipos de contrato, porque capaz que trabajan para el exterior y demás, sí tienen la cultura del ahorro para ir pensando, invirtiendo lo que va a ser su jubilación a futuro. Eso podemos mencionarlo como otro extremo, digo, pensando en la variedad que implica la juventud en esto que señalabas, ¿no? Y aparte, en una vida tan volátil como es la de nosotros los jóvenes, y que la vivimos con tanta intensidad y sobre todo con tanta inmediatez,
a veces el ahorro o la vista a largo plazo se nos vuelve muy lejana. En la propia plataforma, ahora vamos a hablar un poco más en concreto de lo que plantea esta iniciativa llamada PIN, hablamos mucho de bueno, cómo hacer para ahorrar, ¿no? Y cómo de alguna manera adquirir determinados hábitos para bueno, estimular el ahorro personal que a veces es tan importante, ¿no? Sin dudas es un tema muy relevante que bueno, que llama la atención y por eso planteamos esta iniciativa. El Instituto Nacional de la Juventud lanzó su campaña PIN, Piques para manejar tu dinero. Lo hizo en acuerdo con el Banco Central, que realizó un trabajo que se denomina Endeudamiento de los Jóvenes en Uruguay y el otro día fue presentado, ¿no? Había autoridades del INJU, había autoridades del Banco Central. Diego Labat, el presidente de esa institución, hacía este diagnóstico a propósito de la situación de los jóvenes y el endeudamiento. Los jóvenes tienden mucho más a endeudarse o para el consumo o para una compra de un auto que para la compra de una vivienda. Entonces, bueno, esas son cuestiones que a las políticas públicas las tienen que despertar y pensar, bueno, por qué suceden, qué cosas se pueden corregir y bueno, y justamente ayudar a los jóvenes a que entiendan ciertas realidades, ciertas cuentas, ciertos razonamientos y que les haga tomar mejores decisiones. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos recibiendo a Aparicio Saravia, director del INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, para conocer más de estos detalles y sobre todo de lo que implica PIN, Piques para manejar tu dinero. Aparicio, estaba mirando mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Martín consulta, ¿los jóvenes se endeudan más que antes o ahora es más fácil acceder al préstamo dado los estímulos de las financieras? A su vez, estas financieras y tarjetas de crédito prestan y otorgan sin garantías efectivas, favoreciendo el endeudamiento y su crecimiento, dice. Es un buen comentario, habría que analizarlo con respecto a estudios anteriores. Lo que sí es que este estudio es bastante completo y su amplitud creo que no registra antecedentes, pero es una buena consulta para analizar. Como siempre digo, ¿no? Este primer insumo que lanza el Banco Central nos tiene que estimular a las instituciones públicas y también a la opinión pública general a seguir generando conocimiento en base a esto y a seguir haciéndonos preguntas. Andrea dice, ¿sería honesto reconocer que estas políticas de educación financiera entre el Banco Central y el INJU tienen su origen en acuerdos de los gobiernos progresistas? Dice, con Vergara a la cabeza, donde el Banco Central había impulsado el BCU Educa junto a EBU, entre otros, dice. Así es. Hubieron iniciativas anteriores. Naturalmente, hace parte de la competencia del Banco Central promover la educación financiera en el Uruguay. Lo que sí ahora hay un cambio paradigma, es decir, un cambio de paradigma en cuanto a la educación financiera en el Uruguay es que se incorporó a la currícula de la transformación educativa y está en el proceso de implementación la educación financiera en la currícula de la educación formal. Va a ser parte de la reforma educativa. Con la reforma educativa los nuevos programas tienen incorporado entonces más herramientas en torno a educación financiera. Así es, el año pasado ANEP y el Banco Central firmaron un convenio y que está en vías de implementación en el marco de la transformación educativa y eso cambia realmente el paradigma y es una muy buena política y lo que planteamos nosotros desde el INJU es algo complementario. Ahí está, eso te iba a preguntar. Ustedes desde el INJU, está bien, eso va por los canales formales y por las vías formales que les llegará a los chiquilines. A los que están en educación. A los que están en la educación pero hay que seguir con otra parte de la población que capaz que no les llega a eso, ¿no? Así es, recordemos que los jóvenes van de 14 a 29 años de edad. Entonces ahí tenés un panorama bien amplio. Es un límite etario muy grande. Me decías, hicieron focus group también, ¿no? Para, más allá de los datos que arrojaba el estudio del Banco Central, ustedes tener una primera evaluación y consideración sobre cómo veían los jóvenes este tema. Así es. Bueno, hay una iniciativa muy acertada del Banco Central de llamar al INJU y decirle, bueno,
¿cómo hacemos para comunicarnos con los jóvenes? Y el INJU ahí toma el guante, y bueno, y como nosotros tenemos el privilegio de, a través de nuestros distintos programas, estar mucho en contacto con los jóvenes, empezamos a trabajar este tema. Es decir, empezamos a preguntarle a los jóvenes qué les parece la educación financiera. ¿Y cuando preguntaban por educación financiera? Y siempre que vos los pones a los jóvenes en el lado de la solución, te sorprende mucho, y recibís respuestas impresionantes que realmente te cambian el eje a veces de muchos planteamientos y pensamientos, y realmente te hace encontrar cuál es el lenguaje que debe adoptar el Estado para comunicarse con las juventudes. Educación financiera no va. Educación financiera, que le decíamos a los chicos y nos preguntaban si eso era negocios o ser tu propio jefe o de qué se trataba. Entonces, por eso lo de pique. Era un lenguaje absolutamente lejano. Y bueno, y menos mal que el INJU tiene también esa perspectiva y adopta esa técnica de constantemente hacer consultas y hacer que la participación juvenil transversalice todas nuestras acciones. Y claro, en medida que le fuimos preguntando a los jóvenes qué les parecía la educación financiera, qué les parecía la palabra finanzas, qué les parecía todo eso, les parecía algo muy lejano. Entonces empezamos a buscarle vuelta con todo el equipo, y a preguntarle a los jóvenes, cómo hacer para llegarle a sus pares, ¿no? con este mensaje. Y sale PIN. PIN es un nombre muy sencillo, muy atractivo, que hace referencia a los nuevos métodos de compra hoy por hoy. Ya no es la moneda, claro, ya no es la alcancía, es el PIN que uno a través del post digita y hace la compra a través de la tarjeta. Y piques para manejar mejor tu dinero era un mensaje más llano y más juvenil. Qué educación financiera. Está bueno esa observación, ¿no?, que haces. Porque capaz que al joven ya no le entrás, le decís, hablemos de educación financiera y ya ahí inmediatamente cerró la puerta. En cambio, de esta forma, sí es una posibilidad más para llegarle. Hablemos de en qué consiste también la campaña, ¿no? Porque va a tener como distintos puntos. Ahí escuchábamos algo de lo que es el material de audiovisual, pero también hay una plataforma web, ¿no? Así es, la campaña, que más bien es una línea de trabajo que va a ir escalando y va a ir actualizándose constantemente, presenta 3 líneas de acción. Una primera línea que ya está disponible a partir del lanzamiento que hicimos el año pasado, que es una plataforma web que resume una serie de respuestas que hay de servicios del Estado con respecto a la educación financiera, que se llama PIN, que se llama Piques para manejar mejor tu dinero, y si lo googleás enseguida te aparece, pero que además tiene los efectivos piques, que a veces uno cree que es algo alejado de la realidad, es algo muy, muy sencillo. Y que sirve para todos, no solo para los jóvenes. Exactamente. Una segunda línea que tiene que ver con la comunicación a través de redes sociales. Y ahí vamos a desarrollar, ya vimos recién un primer video, vamos a empezar a desarrollar cada vez más acciones de comunicación para sensibilizar acerca de lo importante que es incorporar hábitos de educación financiera en nuestro día a día. Y una tercera línea que se va a ejecutar a partir del segundo semestre de este año, que son talleres y son llevar más a tierra estos hábitos, toda esta información que vamos generando a través de esta línea de trabajo, e implementar 200 talleres en todo el territorio nacional. Estas 3 líneas de acción son escalables, por supuesto, y lo vamos a escalar en medida que vayamos viendo los resultados de esta política. ¿Esos talleres a quiénes se le va a dar? Estamos en etapa de validación con respecto a eso. La idea es probar distintos públicos, jóvenes que estén en la educación formal, jóvenes que no estén en la educación formal y jóvenes que de alguna manera los convoquemos de otra forma. Por eso digo, ¿no? Esto es una escalera y son distintas etapas. Hoy por hoy está disponible la plataforma PIN, que tiene piques que a veces decimos qué lejano puede ser la educación financiera, etcétera, pero si entras a la página web te das cuenta. Mirá, da el primer paso, dice en uno, y dice, crear un presupuesto personal donde diferenciar nuestros ingresos de nuestros gastos. Y ahí tenés piques importantes para tener en cuenta, ¿no? Identificar nuestros ingresos. Y dentro de nuestros ingresos,
Identificar ingresos salariales, ingresos de trabajadores independientes, transferencias del Estado, transferencias intrafamiliares, otros ingresos que se pueda tener como trabajos puntuales, alquiler, recibos, ingresos por rentas, etcétera. Identificar nuestros gastos. Los gastos refieren a la salida de dinero que generamos. Los mismos podemos diferenciarlo entre gastos fijos, gastos variables y también identificar los gastos hormiga. ¿Cuáles son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son a veces esos gastos chiquitos que a veces impactan directamente tu capacidad de ahorro. Y está bueno poder identificarlos. Es decir, la idea es con PIN, llegarle a los jóvenes y decirle, para un poquito, ¿ya miraste cuánto tenés de ingreso? ¿Ya lo pudiste contar? ¿Ya pudiste identificar de tus ingresos cuánto destinás a gastos que son fijos? ¿Cuánto destinás a gastos que son volátiles? ¿Y por a qué su vez no hay otra identificás? Calificación, ¿no? Gastos obligatorios, gastos necesarios y gastos secundarios. Ahí va, y recién veíamos en el video Mercedes, que era una de las chicas que lo menciona, dice, y tengo a veces algunos gastos sociales. Bueno, todo eso hay que saber identificarlo, es una especie de hábito que hay que tomar en nuestro día a día y que nos va a permitir generar mucho más herramientas a la hora de generar ahorro y sobre todo a la hora de administrarnos mejor. ¿Van a medir el impacto de alguna manera que tenga la campaña y cómo? Por supuesto, a ver, todo lo que tiene que ver con acciones de comunicación es perfectamente medible en cuanto a las visualizaciones, en cuanto a las interacciones que generamos a través de las redes sociales y de las plataformas web. Luego, con lo que tiene que ver con los talleres, al igual que todas las intervenciones que realizamos, tienen sus formas de evaluar. Y bueno, y como les decía, en medida en que vayamos evaluando esta serie de acciones, vamos a ir pensando en cómo evoluciona. Esta plataforma web, por ejemplo, no será estática, no tendrá solamente estos contenidos. En un futuro va a incorporar incluso un simulador de deuda, en el cual los jóvenes van a poder establecer cuál es el monto que tienen de ingreso mensual y cuáles son las deudas que tiene, las capacidades de crédito, es decir, cuáles son las ofertas de crédito que podría tener disponible en medida de sus ingresos, y también qué implica contraer cada uno de esos créditos. Es decir, la idea es que esta plataforma vaya evolucionando con el tiempo, y en eso es clave la cooperación que generamos con la CAF. Por eso la semana pasada no estaba solo el INJU y el BCU, estaba el INJU, el BCU y la CAF, que es un socio estratégico que va a estar financiando todas estas herramientas. Aparicio Saravia, estudiante de Derecho, director del INJU, del Instituto Nacional de la Juventud. Gracias, gracias por estos comentarios. Seguimos atentos a ver a cómo sigue la campaña entonces y después lo volvemos a conversar, capaz que con una mesa de jóvenes en otra oportunidad, para ver cómo manejan sus cuentas personales, sus finanzas personales y cuánto les sirve entonces el PIN. Me encantaría para manejar su dinero. Me encantaría, un gusto enorme estar por acá. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente, es un gusto poder siempre desde el INJU visualizar la agenda de juventudes que llevamos adelante. Gracias.